BYD se ha posicionado como una de las marcas más miradas por todo el sector, no solo por su buen producto, que también, sino porque está demostrando de qué es capaz. Tanto es así que, junto a Tesla, se ha situado en lo más alto de la tabla en cuanto a coches eléctricos más vendidos del mundo, y el coche que hoy tenemos entre manos es uno de. Concretamente hablamos del BYD Seal, un sedán eléctrico que busca ponerle las cosas difíciles a modelos tan asentados como Tesla Model 3, entre otros, y que tiene muchos atributos para lograr su meta. Concretamente hablamos del BYD Seal, un sedán eléctrico, pero ¿es realmente capaz de batir a los coches términos actuales, y posicionarse como la gran alternativa a las berlinas diésel o gasolina? Aunque esta no es la primera vez que tocamos al BYD Seal en esta nuestra casa, aquí la primera toma de contacto, sí es la primera vez que podemos llevar a cabo una prueba de larga duración con él y sacar conclusiones. Aunque esta no es la primera vez que tocamos al BYD Seal en esta nuestra casa, aquí la primera toma de contacto, sí es la primera vez que podemos llevar a cabo una prueba de larga duración con él y sacar conclusiones. Exteriormente no existen diferencias aparentes entre uno y otro, sino que sus diferencias reales se encuentran en la parte que no se ve, su mecánica. Pero antes de desgranar las cifras del Seal, analicé en términos generales. Este coche eléctrico chino cuenta con un diseño muy característico y personal, bajo mi gusto personal, uno de los mejores dentro de la gama de la marca Orient. El frontal queda enmarcado por varios puntos de luz el primero bajo los propios faros principales en forma de lágrima, un diseño muy cercano a algunos productos de Renault, pero también en los extremos del parachoques, con 4 líneas. El morro cuenta con una imagen muy afilada y, sobre todo, carenada para así hacer que su penetración aerodinámica sea la. Sobre el capó se inserta el nombre de la marca, mientras que sus faros son bastante finos y estilizados. Esta línea de diseño se une a un perfil bastante clásico, con 3 volúmenes, aunque la caída del techo es bastante pronunciada, dando así como resultado una apariencia. Esta línea de diseño se une a un perfil bastante clásico, con 3 volúmenes, aunque la caída del techo es bastante pronunciada, dando así como resultado una apariencia. Las manetas de las puertas están enrasadas en la carrocería, mientras que en las taloneras inserta unas pequeñas. Tan solo está resaltada por sus grupos ópticos tipo LED que cruzan todo el ancho de la misma. Aquí hay casi ausencia total de más. El nombre de la marca y el modelo están situados en la esquina inferior derecha, bastante pequeño. En el caso de la variante Excellence Out, nuestra unidad, también pone un 3,8 Siemens, lo cual significa el tiempo que es capaz de alcanzar los 100 km por hora desde. En la zona inferior, un gran difusor le pone la guinda a un diseño totalmente llamativo. En la zona inferior, un gran difusor le pone la guinda a un diseño totalmente llamativo. Estas estarán decoradas con unas llantas de diseño único. No hay más opción dentro de su catálogo, con 19 pulgadas y una paleta de colores con 6 variantes, Atlantic Grey, Ice Blue, Polar. Estas estarán decoradas con unas llantas de diseño único. No hay más opción dentro de su. BYD ha sabido dar un diseño totalmente inconfundible para los interiores de sus modelos. La distribución y las formas en sus habitáculos suelen ser notablemente simples. Lo mismo sucede en el Seal, donde se puede optar por 2 tonalidades fundamentales para sus tapizados, Titanium Blue, el de nuestra unidad. En ambos casos y en las 2 opciones mecánicas, el espacio será idéntico. Como decíamos anteriormente, las 2 versiones solo dividirán la mecánica. Sobre el salpicadero del BYD Seal reposan 2 pantallas, una para la instrumentación digital con 10,25 pulgadas, y otra central de 15,6 pulgadas para el infoentretenimiento. Precisamente, esta última, al igual que en otros modelos de la marca, también se ubica en un soporte giratorio que hace que pueda colocarse de forma horizontal o vertical mediante un giro de 90. Bajo la pantalla principal se acopla un doble cargador inalámbrico junto a este, una pequeña disposición de botones, como el selector de modos de conducción, el volumen de la radio o diferentes sistemas. Sobre esto destaca su pequeña palanca de cambios terminada en plástico transparente que da la sensación de cristal. A grandes rasgos, los acabados del BYD Seal también lo son sus tapizados con un tacto significativamente suave no obstante, hay que decir que la marca ha incorporado más cantidad del famoso negro piano de la que nos gustaría. Volante, consola central, como ya sabemos, es un material que se ensucia y araña con mucha facilidad. Sus asientos delanteros cuentan con un generoso mullido, lo que los hace ser notablemente cómodos para cualquier desplazamiento, ya sea urbano o para un largo viaje entre ciudades. Ciertamente no cansará en absoluto pasar varias horas aquí sentado.
lo mismo sucederá en las plazas traseras, donde personas de hasta 1,90 metros de estatura podrán viajar con total comodidad, con un enorme espacio para las piernas y algo más justo para la cabeza. Lo mismo sucederá en las plazas traseras, donde personas de hasta 1,90 metros de estatura podrán viajar con total comodidad, con un enorme espacio para las piernas y algo más justo para la cabeza. Lo mismo sucederá. Por último, el espacio de carga principal cuenta con un volumen mínimo de 400 litros. Bien es cierto que su boca de carga no es la más generosa, y puede crear dificultad para transportar objetos de gran tamaño. Bajo el piso, además, hay un hueco adicional. Además de este, bajo el capó delantero se encuentra un segundo maletero, mucho más pequeño, con solo 53 litros de volumen, aunque será de agradecer cuando queramos transportar cosas de pequeño. Además de este, bajo el capó delantero se encuentra un segundo maletero, mucho más. El Big Seal, como ya hemos mencionado, cuenta con dos variantes. La más accesible de ellas es la llamada Design, la cual tiene un precio de partida de 46.990 euros, sin incluir ayudas o descuentos disponibles. Este incorpora un esquema de un único motor eléctrico sobre el eje delantero que eroga 313 caballos, y 360 Nm. Su alimentación se lleva a cabo mediante una batería LFP de 82,5 kWh de capacidad, lo que genera una autonomía de 570 kilómetros. Según su homologación en su alimentación como la opción más prestacional se encuentra el llamado X. Con una arquitectura de doble motor eléctrico, cuenta con 313 caballos en el eje delantero y 218 caballos en el trasero, haciendo así una combinación de 530 caballos, y 6. Con una arquitectura de doble motor eléctrico, este cuenta con un precio de 48.990 euros en España. No miento si digo que el Big Seal es un coche al que tenía muchas ganas de echar. Tras unos meses de espera por fin me toca. Pero, ¿qué puedo hacer para probar en profundidad al modelo chino? Se me ocurre, nada más y nada menos, que recorrer media España. Y eso hago. Un viaje de alrededor de 600 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Quiero empaparme de este coche en todo lo posible, y nos han prometido que es capaz de hacer más de 500 kilómetros por carga. Lo ponemos a prueba. Bien es cierto que viajar con un coche eléctrico a día de hoy en España no es un plato que se sirva con gusto para muchas personas. Las cosas son así. Gusten o no. De los pormenores de esta decisión, y de lo que ha supuesto viajar en coche eléctrico por media España hablaré. En esta ocasión me centraré más bien en todos los pormenores del SIL, y lo que es capaz de. La primera sensación que tengo al montarme en el coche es la elevada comodidad de sus asientos. Son realmente muy por encima de marcas rivales, ya sean europeas o norteamericanas. Su puesto de conducción también me hago, y es que su volante se puede regular en un gran ángulo para la altura, lo que da la oportunidad de situarlo bastante horizontal con respecto al conductor. Una posición algo que a mí, personalmente, salimos y la suavidad de conducción nos deja con un feeling calmado y nada de locuras ni incomodidades a pesar de ser la versión más prestación. No obstante, en este caso, no podemos catalogar al Excellence Out como un sedán deportivo, sino más bien como un sedán. No es un coche que al pisarle nos vaya a marear con su patada, sino que lo hace a un ritmo calmado pero seguro. Lo mismo sucede con sus amortiguadores. Estas cuentan con una rigidez ajustable según el modo de conducción escogido, Eco. A pesar de ello, la más dura no será incómoda Esto repercutirá en una insonorización general apenas es perceptible el ruido aerodinámico o de rodadura aunque rodemos a altas velocidades, ya ni hablemos del mecánico que es directamente inexistente. Su dirección transmite muy bien y tiene un peso muy agradable para circular por cualquier tipo de asfalto, especialmente sobre carreteras reviradas. Para la realización de adelantamientos, la facilidad con la que los ejecuta es pasmosa. Necesitarás muy pocas veces que sus 530 caballos salgan a relucir, pero cuando lo hacen son directamente impresionantes. El Big Seal es un coche con el que viajar cómodamente, hacer muchos kilómetros y no cansarte tras el volante. Esto se combina a la perfección con una estética que no pasa desapercibido. La mayoría de personas con las que te cruces mirarán al coche, y un habitáculo muy tecnológico. Recordemos que su pantalla es capaz de girar 90 grados, aunque no lo hará con el Apple CarPlay activado, por ejemplo. En este caso solo funcionará en forma. Por último,
Antes de concluir ciertamente es algo en lo que creo que, aunque su homologación sea de 520 kilómetros, y su consumo de 18,2 kWh/100 kilómetros, debo decir que para cumplir con estos datos habrá que sudar mucho, y tener todo, aunque su homologación sea de 520 kilómetros, y su consumo de 18,2 kWh/100 kilómetros. Debo decir que para cumplir con estos datos habrá que sudar mucho, y tener todo, aunque su homologación durante el trayecto por autopista, a unos 20 grados de temperatura exterior, circulando a 110 kilómetros por hora, con el climatizador encendido y la música sonando, su consumo medio fue de 20 durante el trayecto por autopista, lo que hace que su autonomía por estas carreteras se reduzca hasta los poco más de 320 o 350 kilómetros, aproximadamente. Por vías secundarias la cifra desciende hasta los 16 kWh/100 kilómetros, y en territorio urbano más. Por otro lado, otro punto a mejorar del coche sería la imposibilidad de hacer algo con él mientras esté estacionado. La mayoría de eléctricos que he probado, mientras recargan, pueden encenderse para poner la calefacción o usar el panel de infoentretenimiento. Aquí no, por lo que te deja algo vendido en caso de cargar en medio de la nada. Me pasó, y con una temperatura exterior. Como conclusión debo decir que el Vidsil me ha parecido un cochazo. Ciertamente me ha encantado en términos generales, salvo por algunos puntos que podrían mejorarse, poder usar el sistema del coche cuando es. También me ha parecido que tiene un buen precio de partida. ¿Recomendaría la compra del Vidsil? Sin lugar es un coche del todo polivalente, y uno de los únicos que me harían dudar sobre si entrar en el sector de los coches eléctricos o no. Sobre qué variante comprar, teniendo en cuenta la diferencia entre uno y otro, lo más óptimo creo que es apuntar en todo caso a la variante Excellence Out, más capacidades, 217 caballos más. Sobre qué variante comprar, teniendo asumible. Asumible.